there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor Gary French, nuestro invitado especial, y el doctor French. Estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Muchas gracias, pastor. Y su ministerio es algo que está en los medios de comunicación, ¿verdad? Sí, señor. Tenemos un ministerio, Life in New Ministries, y tenemos la base, es la televisión, que es un programa de conversación conservativas. Descubrimos en 35 años en el pastoreado, alcanzamos más gente sobre la televisión que en los púlpitos del domingo. Le estaba diciendo el otro día que estábamos ya igualando las personas que usted está alcanzando, 70,000 personas. Bueno, su programa, ¿a qué hora sale al aire? Todos los viernes a las 7, a las 11 de la mañana, en el área de Louisville, Kentucky. Después de War Room. ¿Es un programa de 30 o de 1 hora? 30 minutos. Gracias por preguntar. Estamos cambiando a tener una hora, un programa de 1 hora o tener programas 2 o 3 veces a la semana. Maravilloso. ¿Usted ha estado en la televisión cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Bueno, total, por muchos años yo he estado pastoreando una iglesia. Yo he visitado algunas iglesias, mercados grandes, mercados pequeños. Me he dado cuenta el mensaje de Jesús. Me encanta el mensaje que usted predica, el mensaje de la cruz. Es profundo, dependiendo del tamaño de la audiencia. ¿Qué tipo de programa tiene usted? ¿Es un programa así como este o...? Buena pregunta, porque lo que hacemos es que con el programa o el hermano John o Josh ha tenido mezcla de eso y Francis y amigos, porque nosotros presentamos el Evangelio, pero también cubrimos a los temas políticos del día y dejamos saberle a la gente que nuestra fe se enreda con la política de estos días. Y estamos tratando de enseñar no solamente el mensaje de la cruz, sino que estamos tratando de animar a la gente que parece que hoy hay un silencio, el púlpito está callado y la gente está empujando. Algunas personas la llaman modernismo, pero ya no están predicando el evangelio, pero quieren hacer sentir que la gente se sienta bien. Bueno, aprendí hace unos años atrás, como un año atrás, que los días skinny jeans y máquinas de humo se acabaron. Hay que regresar a predicar el evangelio. Sí, 100% de acuerdo. Qué bueno tener también a Dave Smith con nosotros, Loren Larson, Joseph Larson, Josh Rosenstern. ¿Y quién me falta? Yo creo que ya dijo todos. Gloria a Dios, todos están aquí. Muy bien. ¿Y tenemos campañas el día de hoy o no? Sí, señor. En primer lugar, quiero decirle gracias a las personas que estuvieron este fin de semana en Heritage Christian Center con John Winner y Deb Winger. Tuvimos buenos servicios. Este domingo voy a ir a Crossway Ministries en Patterson, Louisiana. Un servicio solamente. El domingo a las 9:30 de la mañana. Si está en el área de Patterson, venga y esté con nosotros. Excelente, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está John? Hay que mantenerlo en oración. Está yendo a exámenes 3 semanas a la semana y también tiene otros Sí, problemas, estoy seguro hablando de eso. físicamente, pero él está en buen espíritu y está haciendo un buen trabajo en la iglesia, pero esa es una batalla física y necesitamos orar Él por es él. un buen hombre y no podemos perder a gente como él. Correcto, sir. Definitivamente. Entonces, cuando hable con él otra vez, dígale que le mandamos Lo saludos. haré, sí. Estaremos orando por él diariamente. Excelente. Alabado Dios. Estamos en Gálatas. Perdón, Probablemente tal hay vez. un poquito más. ¿Cómo así? Bueno, lo aprecio, pero tal vez ellos quieren decir algo. Sí, bueno. Entonces, ¿quién sigue? Sí. Sí, bueno. Vamos a estar también aquí en Luisiana, en Columbia, Luisiana,
este fin de semana, el viernes en la noche a las 7 y el sábado a las 10 de la mañana en Faith Church, Columbia, Mississippi. Los pastores Duns, nos gustaría verlos. Al final de septiembre voy a ir a The Cross Fellowship, at The Cross Family Worship Center, perdón, en el 29 y 30 de septiembre, 2 servicios, jueves y el viernes en Cuba, Missouri. Si está en el área, ven y esté con nosotros. Vamos a estar con el pastor Mike Mouse. Bueno, Joseph, estoy completamente... No se tiene que disculpar. Bueno, no me iba a disculpar. Yo creo que bueno, sí, qué lindo. es un sueño. Bueno, Amigo. pero estoy feliz de que usted esté aquí. Josh, ¿qué pasa con usted? Le voy a decir, gracias, Señor. El 24, 25 de septiembre, mi papá y yo vamos a ir a Crowley, Louisiana, Crossway Fellowship Church. Vamos a tener servicio el sábado a las 6:30 en la noche y el domingo a las 9:30 una enseñanza y a las 10:30 el servicio. Si quiere más información, llame a 337-783-6524. Excelente, muy bien. Aún estoy diciendo que me hace falta alguien, ¿no? Dave. Sí. El 24 y 25 de septiembre, Charlie y yo vamos a estar en Centralia, Missouri. El norte del centro de Missouri. Vamos a estar con los pastores Hartsworth en 229 South Allen Street, sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10:30 de la mañana. Estamos esperándolo, 24 y 25 de septiembre. Nosotros tocamos esta escritura en particular la semana pasada. Pablo y el Espíritu Santo le permitieron hacer esto. Declaraciones muy fuertes. Comenzaremos con el 6º capítulo después de que él da su saludo. Versículo 6, perdón, del primer capítulo de Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas abandonado aquel El Espíritu Santo, que os llamó a la gracia de Cristo, hecho posible por la cruz. a otro evangelio. Cualquier cosa que no tiene la cruz como su objeto de fe. Otro evangelio es una acusación muy seria. No le servirá nada a nadie. No le ayudará a nadie. El doctor French mencionó eso apenas hace un momento acerca de predicar pero no predicar. Proclamar pero no proclamar. Y tenemos en nuestras manos la palabra más grande de la faz de la tierra. Y eso es el Evangelio del Señor Jesucristo, Jesucristo y el crucificado. Si sustituimos cualquier otra cosa aparte de eso, si sustituimos cualquier otra cosa, nosotros le hacemos una desgracia a la gente de la cual tenemos el privilegio de ministrarle. Y la tragedia de la iglesia moderna es que en su mayoría es otro evangelio lo que se está predicando, enseñando y proclamando otro evangelio. ¿Qué queremos decir con otro evangelio? Bueno, pueden ponerlo en esta categoría. Es cualquier otra cosa que Cristo y el crucificado. Puede ser muy religioso, pero debe conectarse con lo que Cristo hizo en la cruz. Entendámoslo. No quiero decir cada vez que alguien predica algo, tienen que predicar de la cruz. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que todo lo que sí predicamos debe corresponder con la cruz de Cristo. Porque nada más eso tiene la solución para el dilema del hombre. Vuelvo a decirlo. El mensaje de la cruz, Jesucristo y el crucificado, solamente tiene la solución para el dilema del hombre. Entiéndanlo. Y el hombre está en condiciones terribles, problemas terribles. La cruz de Cristo solamente puede liberar al cautivo, suplir la necesidad del hombre quien quiera que sea y donde quiera que esté.
Él dijo, removeos. ¿Cómo es que estos Gálatas o habían abandonado a aquel? ¿Cómo habían sido removidos? ¿Qué causó que ellos abandonaran a aquel? Estaban regresando al judaísmo. ¿Tengo razón o no? Correcto. El mensaje de los judaístas era que había una necesidad de los convertidos falsos para que continuaran en la observancia de la ley mosaica y ser circuncisado y después tomar la actitud de un judío. Ese era el proceso que ellos estaban demandando sobre los convertidos de Pablo. La idea de abandonar aquí, lo hablamos la semana pasada, lo hablamos la semana pasada, como dice Kenneth Swift, de abandonar, de dejar su lugar donde deberían de estar, pero es de Él, el Espíritu Santo. Ahora, este es extremadamente importante porque el nuevo pacto, lo que Cristo hizo en la cruz, le permitió al Espíritu Santo por primera vez morar con el hombre y hacerse la fuente de enseñanza, de dirección. La cruz hizo eso posible. La cruz lo hizo posible. El Espíritu Santo estaba presente y ciertamente se podía sentir. Y estoy seguro que había un proceso de dirección que estaba disponible a veces, pero nada como la promesa del Padre en lo que se refiere la morada de la presencia del Espíritu Santo que está presente en cada creyente. Uno de mis profesores me dijo años atrás que si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos el maestro principal en nosotros. ¿Por qué somos tan tontos? Es porque no escuchamos, no aprendemos a escuchar. Y cuando hablamos de ser, de abandonar la influencia, la dirección, el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo, nosotros nos cortamos de un aspecto principal de la gracia de Dios. Bueno, el doctor French, no mencioné esto hace un momento, pero por favor opine cuando usted lo desee. Gracias, hermano. Yo creo que lo que el hermano Larson es muy profundo y es necesario. Muchas personas hoy en día no solamente no entienden y no saben aplicar, y yo creo que el pastor Gabriel dijo algo la semana pasada del mensaje de la cruz, no entienden el papel del Espíritu Santo. Unas semanas atrás yo envié un texto al hermano Chan cuando usted estaba en el aire sobre la paz apostolos, que es un término importante, tiene sus raíces en el griego clásico de una acción militar. Hablando de un apóstol. Así, señor. Y cuando miré esto, y yo sé que usted siempre se introduce como evangelista, pero yo lo miro a usted como apóstol, porque esa palabra, apostolos, el apóstol se estaba encargado para de una expedición militar del rey para tomar la tierra, y nosotros tenemos que tener la tierra, que el rey nos dice, tenemos que tomar las tinieblas que está apoderándose del mundo. No solamente es un movimiento del Espíritu Santo, sino que es algo que me anima. Mis raíces están en el Bautista del Sur. Bien sólida la enseñanza de la palabra de Dios, pero había algo que faltaba, que era la experiencia del Espíritu Santo. Y cuando me bautizó hace 20 años atrás, yo comprendí por eso. Y aquí, viendo el versículo 6, es algo que se une. Pablo usa la palabra thaumasos, que se usa bastantes veces en el griego, en el Evangelio. Está hablando de que estoy maravillado. Yo soy de Harrisburg, Mississippi, entonces no soy muy inteligente, pero es como que él está diciendo, yo me asombro que ustedes han abandonado. Estoy asombrado. Es la misma palabra que Jesús usó cuando fue maravillado que un profeta está sin honor, sino en su propia tierra y su propio país. Es lo mismo, la misma palabra que usó del centurión romano. ¿Qué fe tienen ellos? Y Pablo dijo que, ¿por qué no creen? Yo creo que eso es específico, lo que, como se lee aquí. La gente siempre está buscando un conocimiento secreto, hay algo más, algo mejor, y sobremiran el poder de la cruz de Jesucristo. Estoy maravillado sobre eso.
Una de las cosas, doctor French, que yo creo que el ministerio del hermano Swagger ha traído a la luz es una corrección del movimiento pentecostal. Amén, sí. Y lo que hemos descubierto en el sentido de que no conocíamos antes como pentecostales clásicos, lo que no entendíamos como grupo era que en el momento de la conversión el Espíritu Santo entra y es esa obra que comienza instantáneamente, ese evento que comienza instantáneamente la obra de santificación. Durante años como pentecostales habíamos puesto el bautismo en el Espíritu Santo como el evento que iniciaba mucha de la obra del Espíritu Santo y eso es incorrecto. Entonces, el ministerio del hermano Swagger trata de, y lo que vemos a través de su vida y su ministerio y su palabra de la cruz aquí es algo que nos muestra en qué poner nuestra fe para que el mover constante del Espíritu Santo que se provee por Cristo, por causa de la cruz en la salvación, puede continuar. Y Pablo está anonadado, asombrado, porque tan pronto os hayáis abandonado esta influencia interna. Sí, me asombro siempre que la gente dice que conoce a Jesús, pero después no siguen a Jesús. ¿Sabe? Amén. ¿Por qué va a abandonar algo así? Tendría que saber, una vez más, yo creo que esto es lo que el mensaje de la cruz está ayudándole a la gente a entender. Tendrían que saber cómo se hace eso. Inicialmente, si quedamos a solas, vamos a inventar leyes, reglas, rutinas y esos son los medios para vivir para Dios. Y sí hay disciplinas, sí hay prácticas que los cristianos tenemos que aceptar, pero todo es un resultado de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Ahora respondemos a eso. Amén. Entonces, cuando dejamos esto, realmente no entendemos qué es lo que permite o qué es lo que causa que el Espíritu Santo tenga la libertad de obrar en nosotros. Es impresionante cómo obra el Espíritu Santo. Esa mañana, hace 21, 22 años tal vez, en oración, hubo una tremenda oposición de los poderes de las tinieblas. Les digo que fueron tan malas que yo le dije al Señor, Señor, tú dijiste que no permitirías algo más difícil de lo que pudiéramos soportar, pero que harías tú la salida con cada tentación. Y le dije yo, Señor, creo que estás permitiéndole al maligno demasiada libertad. Ningún ser humano puede soportar esto. Y, y de repente sucedió. Ese espíritu de tinieblas se fue instantáneamente. Y el Espíritu de Dios tomó su lugar. Y el Señor me habló y me dijo, voy a mostrarte cosas del Espíritu Santo que ahora no conoces. Y yo inmediatamente comencé a pensar, dije, Señor, el Espíritu Santo es Dios, hay todo tipo de cosas de Él que yo no sé, pero sabía que el Señor estaba hablando del problema a la mano. Lo sabía. Y no sucedió de un día a otro, precepto sobre precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Eso es lo que él me dijo a mí hace un par de años después, cuando comencé o continué pidiéndole al Señor, diciéndole, Señor, no he visto nada que tenga que ver con el Espíritu Santo de la manera como me lo mencionaste. ¿Qué me falta? Y el Señor, un viernes en la noche, en la reunión de oración, me dio esa respuesta, me dijo precepto sobre precepto, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, un poquito aquí, un poquito allá. Y yo pensé, Señor, el Espíritu de Dios me cubrió, sabía que era el Señor que me hablaba, pero no lo entendía, Señor, ¿qué palabra? Yo, no, mire, ¿qué quieres decir con eso? Y él jamás se molestó en explicármelo, y yo creo que ahora sé qué es lo que él estaba diciendo, que todo debía alinearse con la palabra de Dios en su totalidad. Tenía que ser así. Y luego, aquella mañana en la que él habló a mi corazón, las respuestas que ahora buscas se encuentran en la cruz. La solución que tú buscas se encuentra en la cruz. La respuesta que tú buscas se encuentra solamente en la cruz. Y yo sabía que era poderoso, pero sabía que no era todo. Sabía eso también. Y luego usted y yo estábamos en el programa aquella mañana
no sé, creo que 2 o 3 semanas después. El programa casi terminaba, pero el Espíritu de Dios se movió grandemente y dijo, el Espíritu Santo funciona solamente de acuerdo a los parámetros de la obra consumada de Cristo. Y Él no se moverá fuera de esos parámetros. Y, y yo no lo entendía completamente, tal vez no lo entiendo totalmente el día de hoy, pero entiendo mucho más de lo que entendí entonces. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo, de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y aún tomó varios años para que pudiéramos comenzar a comprender, y estoy seguro que solamente le he rascado la superficie ahora. Pero, mientras que el Señor comenzó a mostrarme que el objeto de nuestra fe debe ser y debe estar en Cristo y el crucificado. Yo sé, Loren, que usted dijo eso hace 20 años. Jamás lo voy a olvidar. El objeto de nuestra fe debe ser Cristo, pero el Señor lo hizo real a mí ese día en el programa, de una manera muy poderosa. El objeto de nuestra fe debe ser Cristo y el crucificado. Y eso entró a mi corazón, y a mi alma y a mi espíritu. Y usted dijo, bueno, ¿me puede dar escritura para eso? Romanos 8:2. Y yo dije, Señor, ¿cómo podré darle escritura cuando no había leído eso en ningún otro lugar, no lo había escuchado? Simplemente acababa de llegar a mi mente. Usted me lo dio, Señor. Entonces, pero volteé a ver a mi Biblia y ahí estaba. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y no entendí eso tampoco como debía haberlo entendido. Y estoy seguro que ahora aún estoy falto de entendimiento, pero entiendo mucho más de lo que entendí entonces. Que el objeto de nuestra fe debe estar en Cristo y el crucificado. Debe serlo Él. Porque así es como el Espíritu Santo obra. Él obra en nuestro corazón, en nuestra vida. Se refiere y hace referencia a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que Así le da es. a Él el derecho legal de hacer todo lo que Él hace. Correcto. Y Él no funcionará de ninguna otra manera. Sería un insulto para Cristo. Cristo es el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Si pudiera ser que esta gente acá afuera, y gracias a Dios que estamos haciendo que algunos entiendan, si pudiera ser que ellos pusieran su fe exclusivamente en Cristo y en el crucificado, y no moverla de allí, mantenerla allí, en Cristo y en el crucificado, comenzarán a encontrar la victoria en su vida porque el Espíritu Santo, que es Dios, que puede hacer cualquier cosa y que cumple completamente lo que el Señor dijo. Él dijo, yo mostraré cosas que no saben. Yo no sabía que el Espíritu Santo obraba exclusivamente entonces y que se refería a lo que Cristo hizo en la cruz, Jesucristo y el crucificado. Y eso es una declaración poderosa porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando usted pone su fe allí y la deja allí, damas y caballeros, van a encontrar una victoria que Sí. jamás habían conocido antes. Van a encontrar un gozo y una Amén. paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa es la clave para todo el plan de Dios. Así Lo es. que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no es algo, algo simple, es el fundamento de todo lo que somos en Cristo, de todo lo que tenemos en Él, de todo lo que hacemos en Cristo. Ay, nuestro problema es el pecado, no nos gusta admitirlo, pero es la verdad, nuestro problema es el pecado.
La única respuesta para este problema, la única solución es Cristo Jesús y el crucificado. Así es. Así es. Nuevamente, estos caballeros, estos convertidos, hombres y mujeres, abandonaron el objeto correcto de la fe porque la aplicación de circuncisión y la ley mosaica estaban cambiando su mirada de Cristo y lo que Él había hecho por ellos. Ahora una ley o una regla que habían seguir y estaba causándoles literalmente frustrar la gracia de Dios o desechar la gracia de Dios. Quien nos llamó a la gracia de Así es. Cristo. Así es como nuestra victoria llega y viene. Si ustedes lo abandonan, ustedes cierran la Así puerta. es. Hermano Swagger, lo siento. Adelante. Como un animal que sigue algo bien brillante, la gente es distraída de esa manera. Y yo aprendí eso, que el saber sin acción es apatía. Y tengo que ser franco, introducido primeramente en la televisión a usted y a su ministerio, y en los hombres en este panel, y todos a quien he conocido, y mi esposa y yo hemos conocido, este mensaje ha sido como agua maravillosa para un alma sediente, porque por muchos años en el ministerio yo sentí como que si estaba solo y realmente descubrí sobre la televisión SBN que hay un 100% de que estamos de acuerdo. No es como que si la gente está siguiendo una secta, sino que están siguiendo a Jesús. Y ese es lo que su mensaje ha hecho. Y si le puedo contar que es profundo absolutamente encontrar a alguien que estime el mensaje de la cruz. La gente no entiende eso hoy. Cristo hizo y logró todo en la Sí. cruz, pero, su objetivo primordial fue darnos la victoria sobre el pecado. Amén. Eso era lo primordial, la expiación, expiar por todo pecado, pasado, presente y futuro. La única manera que el creyente va a tener la victoria sobre el pecado, la única manera es por su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando eso sucede y se mantiene y es mantenido, la victoria va a ser nuestra y no Amén. va a ser una pelea en la que vamos a ser arrastrados por siglos. No, no, no. Usted se sorprenderá en lo Sí, fácil sí. que es una vez que esté en el lugar adecuado. El hermano Gabriel la otra mañana dijo, quiero conocer a Cristo. Y es reflejado En la comunión de sus padecimientos, se refleja en su padre y usted y su esposa. Yo estoy de la acuerdo con participación. Gabriel. Quiero conocer a Cristo. Una de las preocupaciones principales de Pablo, como usted dijo, hermano Swagger, quiere que su fe esté en la cruz de Cristo. Y de igual manera, lo que conducía a Pablo era, él diría en 1 Corintios capítulo 3, me parece, o 2. Él diría que vuestra fe permanezca, no en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Yo no sé exactamente si esto tiene alguna relación, la doctrina de los Nicolaitas es algo que el Espíritu Santo dice que él aborrece. Y de la palabra no sabemos exactamente qué significa, pero en el griego implica el control de la iglesia. Correcto, Y sí. ustedes pueden ver que Pablo hace referencia, aún él mismo, aún si él u otro ángel del cielo predica otro evangelio, el énfasis de los superapóstoles con los que él tendría que tratar, el énfasis de otro mensaje siempre nos lleva o nos deja dependiendo del ministerio, dependiendo de cierta asociación con un grupo. Ustedes pueden reconocer y detectar un mensaje falso de esa manera, en ese modo. Más adelante él diría que ellos los excluirían para aprovechar o sacar provecho ellos mismos. La mente y el corazón del apóstol, como nuestro amigo ha mencionado el día de hoy, jamás es que usted me necesite a mí, sino al Espíritu Santo. Es, no se trata de que han sido removidos, abandonados o nos abandonaron a nosotros. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis abandonado a aquel, al Espíritu Santo, al que puede sostener, ayudar y hacer que ustedes crezcan y maduren. Creo que eso es una señal de que no estamos escuchando el mensaje completo, correcto. Es otro evangelio cuando la idea
Cuando la idea es, tiene que ser parte de nuestro sistema, de nuestro grupo para crecer. Pablo, el espíritu del apóstol, del verdadero apóstol, diría, no, Señor, yo quiero y deseo, aun si soy yo, si yo predico otro evangelio, no me escuchen. Él dijo, necesitan, porque soy tan celoso de que su fe esté en el poder del Espíritu Santo, que no sean removidos de su gracia, de su ayuda, de su mover y operación en su vida. Y eso es una nota que yo creo que necesitamos entender. Al edificar sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá, fue años después una frustración que yo tenía como Pentecostés, entrando al Pentecostés. Fue escuchando a los pentecostales declarar lo que el Espíritu Santo no va a hacer si no son bautizados con el Espíritu Sí. Santo. ¿Por qué me molestó eso? Es porque una de las cosas que estaban diciéndose no eran ciertos. Yo tuve una relación dinámica y poderosa con el Espíritu Santo los primeros 6 meses como cristiano Estoy dinámico. seguro que yo caigo bajo esa categoría también. Bueno, el problema fue, y es el problema con los sensacionismos. Cada vez que le decimos algo al Espíritu Santo, lo que tiene que hacer, no estamos apuntando a fe en Cristo y lo que Él puede hacer. Estamos señalando una organización y donde pertenecemos. El Espíritu Santo. No va a funcionar así. El Espíritu Santo no le da su poder a los élites, sino que al humilde, a aquellos que Correcto, sí, quieren así. hacer algo para Dios. Y yo Loren, escuchaba eso y cuando estábamos predicando este mensaje, nuevamente, yo soy pentecostés, yo creo en el bautismo con el Espíritu Santo. Yo viajaba y trataba de enseñar el Espíritu Santo obra exclusivamente entre los parámetros de la cruz. Pero cuando son salvos, Él comienza esa obra y su fe en eso va a continuar a causarle obrar continuamente. Y yo iba a grupos pentecostales a predicar eso y ellos me miraban como que si yo era tonto. Y me acuerdo regresando a casa y esto fue 20 años predicando esto. Y me acuerdo, yo estaba rezando a casa, yo prediqué el bautismo con el Espíritu Santo como predicaba ocasionalmente y siempre lo hago, pero trataba de balancearlo con lo que habíamos aprendido a través del mensaje de la cruz y parecía que no lo entendieron y me molesté. Cuando regresé a casa, le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿por qué es tan difícil presentar este mensaje de la cruz al conocimiento del movimiento pentecostés? Y yo sentí que él habló a mi corazón y me dijo, porque ellos han puesto su fe en el bautismo con el Espíritu Santo, en vez de Cristo y el en crucificado. vez de Cristo y el crucificado. Y fue desanimado, pero dije, bueno, no, ya terminé, 20 años, ya terminé. Dices, nosotros todos llegamos a ese lugar. Ya no voy a hablar sobre esto, ya, pero en esa martes, eso fue el lunes, cuando me di por vencido. El lunes cuando se Sí, renunció. sí. ¿Debemos declarar algún tipo de día festivo o qué? Hay que mandar flores, ¿verdad? Bueno, Pero de todas maneras, regresamos aquí entre tanto, para grabar, como lo hacemos los martes en la tarde, el mensaje, un correcto. estudio con la palabra. No lo iba a decir, no lo voy a decir, no voy a decir, usted lo dijo. Y, y yo, Permítame decirle qué sucedió cuando, mire, en los 1980s, yo estaba predicando realmente lo que usted estaba diciendo en este momento. El Espíritu Santo, Él no obrará en sus vidas por causa de cualquier razón. Recibía cartas de personas. Hermano Swagger, no lo entiendo. Tengo un amigo cercano que es bautista, metodista, y ellos viven una mejor vida que yo. Y yo soy lleno del Espíritu y no lo entiendo. Y yo no sabía qué decirles, para ser sí, honesto. sí. Bueno, ese día en el programa, esa voz que me había hablado, yo sé, el domingo en la mañana, regresando a casa,
entramos al tema y nuevamente fue la obra del Espíritu Santo y comencé nuevamente lo que decimos todo el tiempo sobre la obra del Espíritu Santo. Y yo dije, el movimiento Pentecostés ha abandonado o no están recibiendo los beneficios porque han puesto su fe en el bautismo con el Espíritu Santo. Y nunca se me olvida porque el Espíritu Santo, no sé si usted se recuerda, pero el Espíritu Santo se movió sobre usted y usted se sentó y usted dijo, Lauren, mi vida es como un libro que usted acaba de leer y usted lo vio. Y desde ese momento en adelante comenzamos a enseñar y predicar como grupo. Y cuando es una cosa, si yo lo digo, pero cuando usted lo digo, tiene un poquito más de poder. Y usted Y usted empezó a predicar en la iglesia el poder del Espíritu Santo para transformar a alguien. Sucede por el resultado de ser salvo. No disminuyendo el bautismo en el Correcto, Espíritu así Santo, es. no diciendo que no lo necesita, pero dándose cuenta que nuestro mensaje de Cristo y el crucificado es para todo creyente. Y de ese momento hasta Correcto. hoy, este ministerio ha declarado que su fe en Cristo y el crucificado permite que el Espíritu Santo darle victoria a cada creyente Amén. y que el bautismo en el Espíritu Santo es la obra secundaria, pero primordialmente para el servicio y no rechazarlo. Entonces, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poco aquí, un poquito y allá. Yo creo que tenemos un mensaje que puede tocar al mundo y honestamente traer una unidad a los creyentes por todo el mundo desde tantas áreas y desde tantos procesos. Hay muchos de los reformados, aún de la tradición bautista, que están experimentando el poder del Espíritu Santo. Todo creyente necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Sí, cuando yo fui salvo en ese domingo en la mañana, una pequeña bautista, yo estaba en unos juegos el domingo pasado en Mississippi, pero perdí y regresé a casa y sentí que eso mostró mi vida que era un perdedor. Descubrí en la iglesia bautista del sur de nacer de nuevo y lo sé ya cuando uno es salvo, pero también descubrí que al hablar en lenguas dicen que no son los milagros no son verdad y me pregunté por qué está en la palabra de Dios, por qué el Espíritu Santo ahí, por qué es necesario. Entonces entré al ministerio y fui al ministerio los lunes a reunirme con otros pastores. Yo quería abandonarlo y escuché cuando, cómo fue salvo, cuando fueron salvos y cómo fue su ofrenda y todos los domingos. Todos los lunes decían lo mismo y cuando llegaron a un punto ya no quería estar con ellos. Yo quería más de Cristo y descubrí que había más de Jesucristo cuando Joseph estaba comentando. Me acordé de Apocalipsis 3:20, la iglesia de la Odisea. De la puerta toco y ¿a quién le está tocando? La iglesia. Amén. Hemos excluido a nuestro Salvador maravilloso, porque no encaja en nuestro paradigma Amén, trágico. así es. Y la hermosura de todo esto, de acuerdo como yo veo el mensaje de la cruz, una de las cosas que me han emocionado tanto es que pone el entendimiento de la obra del Espíritu Santo en un entendimiento, algo palpable, algo entendible, algo que podamos aplicar Así es. y no somos removidos de él. Amén. Nuestra fe está en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Para ser honesto, se extiende aún más allá del bautismo del Espíritu Santo. La fuente del poder aún es el Espíritu Santo. Usted no operará en señales, prodigios y milagros si nuestra fe permanece fuera de Cristo y la cruz. Amén. Porque aún el producto del poder para el servicio está basado en la fe en Cristo y la cruz. Amén. Todo está conectado en eso. Y yo creo que tiene la capacidad de traer a la gente de todo tipo de vida, a todos, de todos
diferentes pasados que tienen hambre de la verdad, hambre de la libertad y del poder para el servicio. Ahora volvemos, vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta. Doctor French, mire, ¿cuándo fue que usted comenzó a escuchar este programa en particular? ¿En su ciudad o en donde sea? Varios años atrás, sí, realmente le doy gracias a mi esposa porque ella se conectó primero viendo Francis y Amigo. Y como la gente en el ministerio siempre uno está ocupado, entonces yo regresaba a casa y yo miré que ella estaba viendo algo y era Francis de Amigos y yo me salía. Y probablemente en los últimos 5 años que yo me conecté con el mensaje de la cruz y realmente fue intencional. Viendo Insight una vez con los Rosenstern y Rush estaba solo y él dijo, tratando con los problemas financieros, el presupuesto de Estados Unidos y está hablando de fe. Dije, tengo que conocer a este caballero y él me respondió. Y había una invitación de venir, entonces todos los días yo escuchaba, yo ponía mi horario, yo mensaje, el mensaje de la cruz. Yo tengo amigos en Malasia que están escuchando esto, están viendo esto. Esta tiene no solamente un contacto local, sino que por el mundo. Correcto, así es, sí. Alabado Dios, que la gente, que la vida ha sido transformada por lo que Dios hizo a través de usted. Y está continuando. Sí, mire, yo recibí una llamada de Sudáfrica el jueves o viernes pasado, no recuerdo qué día. Y el hermano que yo he conocido durante años dijo, hermano Swagger, hemos comenzado más de 20 iglesias en el área de Johannesburgo que predican la cruz. Alabado Dios. Y yo estaba emocionadísimo por escuchar eso, porque sé que la palabra de fe, la doctrina de la palabra de fe ha hecho grandes estragos en Sudáfrica, especialmente en su ciudad principal de Johannesburgo. Y, pero estaba yo emocionadísimo cuando escuché lo que me dijo, Sí. cómo está creciendo más y más. Y gracias a Dios por eso. Cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, yo quería ver eso, pasar por la conversión del bautismo del sur, convertirse y a través del Espíritu Santo no podía encontrar eso, pero entonces tuve que salir de ahí porque la gente resiste en eso y es la muestra de lo que usted estaba hablando, que estoy maravillado que tan pronto os habéis abandonado. Los salvamos, pero nos detenemos ahí, nos trabamos. Si la persona no sabe en qué poner su fe, sea bautista o pentecostal, el único medio de vivir para Dios es reglas y rutinas, prácticas, disciplinas. Si le quieren quitar el corazón al evangelio, hay que promoverle eso a la gente y por un buen motivo, con un motivo correcto, queriendo agradar a Dios, siguiendo a los ancianos de la fe. Ellos siguen justo la misma situación y no están escuchando el judaísmo ser proclamado ni necesario, perdón, pero escuchan todas las doctrinas de los reglamentos, rutinas y todo lo que se necesita hacer. Y les dicen, hagan esto y después Dios hará algo para ustedes. Y eso no es gracia. Correcto. Eso no es gracia. Somos removidos de aquel que fuimos llamados, que os llamó a la gracia de Cristo. La gracia dice que Dios me ha Así suplido. es. Entonces mi fe se centra en Cristo y el pacto que Él estableció por mí en el Calvario, los beneficios de ese nuevo pacto, yo confío en Él para que los provea y yo recibo su gracia. Cuando Pablo dijo que os llamó a la gracia de Cristo, está diciendo que ustedes están haciendo las cosas y van a tener que continuar Correcto. con ello. Y ustedes no lo van a lograr. Nunca nadie lo ha logrado.
Pero no se nos dijo eso, Dios hizo su parte. Ahora ustedes Ahora tienen usted que tiene hacer que su hacer su parte, parte. sí. Podemos cambiar, como que si podemos cambiarnos o empoderarnos. Mantengan su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y luego la gracia de Dios Así es. comenzará a funcionar en su vida y su corazón. Y hará por ustedes en un instante lo que ustedes trabajarían años tratando de lograr y que no pudieran haberlo logrado. Exactamente. Y nuevamente hablando de línea sobre línea, precepto sobre precepto. En los años siguiendo el mensaje de la cruz. En mi tercer año siendo cristiano aquí en el Instituto Bíblico, yo me encontré enseñando sobre la gracia de Dios. James Stone estuvo aquí en el seminario en ese entonces y presentó un mensaje de fe y gracia que me Le asombró. hago una pregunta, James. Ahora yo le pregunto porque lo mantenía en alta estima a James, pero ¿entendía él la obra consumada de Cristo o no? Tendría que regresar y hablar con él. Y yo entiendo que él había visitado unas semanas atrás, pero yo no estaba aquí. Él enfatizaba gracia y fe. Yo no sé si enfatizaba o si lo unió con la cruz, pero su enseñanza me hizo darme cuenta que como cristiano que estaba operando como ley, Sí, era una ley amén. religiosa, Pero era ley de cualquier manera. era ley y el medio, su enseñanza nos dice que si quiere hablar en un plan de muerte y el morir, póngase bajo la ley, pero si usted quiere estar vivo, tiene que entender que la gracia, no las obras que lo suple. ¿Qué denominación era él? Pentecostal, santidad, la iglesia de Dios. El hermano, ¿en qué está el hermano Tony en Houston? Es la misma. Es Mm, una un grupo más pequeño. profético pentecostés, algo así. Una iglesia pentecostés. Malcolm Smith, él fue el segundo que me impactó en los 80 con el mensaje de fe y gracia. Y la razón que era bien importante para mí porque estaba fracasando. No estaba fracasando como ministro, sino que como esposo y cristiano, perdiendo mi temperamento, casi destruyendo mi mensaje y casi destruyendo mi vida con Cristo. Perdiendo mi temperamento cuando no debería de perderlo, no entendía porque estaba trabajando en las prisiones, la gente estaba siendo salvos, bautizados en el Espíritu Santo, pero no pude mantener mis temperamentos bajo control y estaba arruinando mi vida. Yo aprendí de la manera difícil a través de estos hombres, Malcolm Smith, el doctor James Stone, que la gracia fue por el medio por el cual yo puedo recibir lo que necesitaba y lo primero que el Señor me dijo fue en lo que se refiere al fracaso, es que buscarlo a Él para la gracia, para mi tiempo de necesidad. Y más adelante me añadió una palabra en hebreos, es a través de fe y paciencia Así que es. ganamos la herencia. Entonces, fe y gracia estaban unidos con la fe. Y si yo le creía a Dios para los problemas, me daba la gracia. Entonces, yo era un hombre de fe y gracia. Eso fue en 1991, 92, 93, 94. Pero cuando usted dijo lo que dijo en el programa, sea en 1996, 97, lo que sea, por años yo había sido un hombre de fe y gracia, pero lo que no había añadido, lo que no tenía, era el ancla para mi fe. Antes de eso, estaba tratando de creerle a Dios por todas las promesas separadas que Él había hecho en la palabra para recibir la gracia. Lo que usted dijo es que todo está unido en Cristo Amén. y la cruz. Y si yo quiero la gracia para toda situación, que podía recibirlo manteniendo mi fe en Cristo y la cruz, porque el Espíritu Santo, quien yo miraba como la gracia de Dios, y también tenía doctores de teología que me decían no podía igualar la gracia de Dios con el Espíritu de Dios. Eso está mal. Pero si yo ponía mi fe en Cristo y la cruz, que la gracia de Dios iba a llegar en algo que no se termina para todas las cosas de mi vida. Y en ese día, cuando usted lo dijo, yo lo miré y dije, bueno, si eso es cierto, en gracia y fe no viene creyendo las promesas separadas,
fe y gracia es activado cuando la fe de una persona está en Cristo y en la cruz. Y no tengo que poner todas las promesas a Bueno, un lado. tenías la razón en cierta área, pero no tenías tu fe en No Cristo y lo la tenía como cruz. ancla. Tenía el proceso de fe y gracia pues por fe, por gracia sos salvos Sí. a través de la fe. Yo le pongo el diagrama, diagrama que había hecho en 1991 y lo tengo hasta hoy. Y muestra, Su fe estaba en el objeto incorrecto. no estaba en lo que me iba a traer la victoria. Victoria. Era un alejado de las obras, pero cuando usted me dio esta fundación sólida, todo en el nuevo pacto, todos los beneficios vienen a través de la cruz. Hay momentos en los que usted estaba escuchando y pensó, no, eso está mal, lo que ellos están diciendo. Si lo miro de una perspectiva de Bautista del Sur, sí, había algo en mi espíritu que rápidamente identificó con usted porque siempre quería saber más de Cristo, quería seguir la plenitud del Señor. Pero en mi espíritu yo sentí como que sí, estos están correctos. Doctor French, una de las cosas que me conmovieron fue que Loren mencionó a William Durham, es su nombre, ¿verdad? Sí, William Durham, que realmente ancló a las asambleas de Dios antes de que fuesen las asambleas de Dios, más que cualquier otro predicador, de acuerdo a cómo lo entiendo yo. correcto. Y yo no había leído nada al respecto de lo que él había hecho, no lo conocía. Loren lo mencionó 2 o 3 veces y eso es todo lo que yo sabía de él. Y después el Señor me dio lo que él hizo con respecto al objeto correcto de fe y con respecto al Espíritu Santo, obrando en la capacidad de la obra consumada de Cristo y todo eso. Pero luego leí y mis ojos se hicieron así de grandes que Durham decía lo mismo. Sí, Lo mismo. Yo dije, Señor, que tú le dieras lo mismo a alguien hace 100 años, 125 años después de que se lo diste a tal y tal. así es. Y, y para mí eso, bueno, me Sí. conmovió, como ya les dije. Y fue la misma situación idéntica y no lo había leído. No, había leído eso ya. Pero rápidamente proclamamos cuando Jesús le dice a los discípulos, os doy autoridad para levantar y predicar el Evangelio. Y esa palabra, usted habló de eso antes, pero es basado en otra palabra de griego que es asusia, que significa Dios. Jesús tiene autoridad suprema. Y esa era mi lucha. Es lo único, soy el único que quiere operar en los parámetros lo que dice la denominación o quiero operar lo que dice la Sí, Biblia. amén, sí. La pregunta que se me viene a la mente es que yo descubrí la realidad de Jesús. Yo descubrí el mensaje de la cruz de su perspectiva y su experiencia. ¿Por qué la gente titubean en recibir ese mensaje? Quieren ser libertados, Yo hice la misma quieren ser pregunta. libertados, pero están contentos de vivir en la denominación. Sí, siempre es más fácil permanecer sin ningún tipo de perturbación. Durham llegó y él peleó la batalla contra la enseñanza de salvo, un evento separado, santificado y en tercer lugar lleno. Su enseñanza viene de Romanos 6. Él enseña lo mismo, pero en la santificación hay dos aspectos de la santificación. Durham peleó la batalla con la iglesia pentecostal temprana con respecto a la idea de ser santificado en la salvación, lo cual usted predica también, Primera de Corintios 6:11. Pero lo que Durham no promovió necesariamente y tal vez hubiera llegado a ese punto, Era como obraba el Espíritu Santo. cómo se mueve él, sí, y eso se lo tengo que dar a usted. Ese ha sido su ministerio, esa ha sido su vida. 100 años después, las mismas escrituras, la misma fe, el mismo enfoque que Durham tenía de traer el movimiento pentecostal y sí fundó las Asambleas de Dios. Vincent Synan fue uno de los grandes historiadores de la Iglesia Carismática Pentecostal y él tiene un capítulo entero
en las iglesias de la obra consumada que crecieron del esfuerzo de Durham en uno de sus libros. Pero su ministerio y lo que estamos tratando de traerle a la gente hoy es el movimiento de la santificación progresiva, y eso es diferente. Durham se enfocó en que uno es santificado cuando uno es salvo. Uno no necesita otro evento aparte. Y el metodista y el movimiento metodista y pentecostal durante 100 años habían predicado fuertemente que necesitábamos ese segundo evento. Su ministerio puso una muralla de fe y las asambleas comenzaron por eso. Pero aún así, el movimiento pentecostal puso su fe en el bautismo con el Espíritu Santo como el evento que se necesitaba para poder tener victoria sobre el pecado. Pero su ministerio y el mensaje de la cruz, que va paralelo al de Durham, 100 años después, usado por el Espíritu Santo, está guiándonos como el cuerpo para poner nuestra fe en Cristo, para que podamos poner esa santificación progresiva, cómo aprendemos a vivir para Dios, cómo aprendemos a ser cambiados a su imagen. Porque cree que el Espíritu Santo no le dio a Durham esa palabra del Espíritu. Bueno, realmente no lo puedo decir. Yo sé que él murió en 1912, en junio de 1912, y sus oponentes pentecostales dicen que Dios lo juzgó por predicar doctrina falsa. Sin embargo, si viajamos a través del movimiento de las asambleas de Dios y leemos a Meyer Perlman, que escribió las doctrinas de la Biblia, este señor tenía sabiduría en cuanto a todo lo que enseñamos y predicamos. Sin embargo, ese movimiento que se enfoca en el bautismo como la cura para toda la experiencia cristiana, aún al punto de crear a un grupo de élite, terminó y su voz no fue atendida. Pero si usted regresa a leer su libro sobre esas áreas de santificación y aún su entendimiento de la naturaleza pecaminosa, había crecimiento progresivo, pero es un ministerio, hermano Swagger, que Dios ha elegido para poder ponerlo en una plataforma mundial y hacerlo disponible para todo el mundo, el poder de la santificación progresiva de fe en Cristo y la cruz, lo cual dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Alabado Dios. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.